Ministro de Trabajo, Víctor, tal vez corrige el ministro de Trabajo para utilizar el verbo correcto, que solamente el 1 de diciembre se instalará la mesa de concertación del salario mínimo. El mensaje lo debe entender el ministro Benedetti, que anticipadamente... No está tagueado Benedetti, ¿no?, en el mensaje, pero claramente es un mensaje, una corrección para el ministro Benedetti, ¿no? Tagueado quiere decir no es destinatario. Sí, no lo menciona directamente, Pero no todos, le responde directamente. Pero todos sabemos que el destinatario es Benedetti. Al final de cuentas, ¿quién manda en el gobierno, Víctor? Esto es un poquito como... ¿El ministro Benedetti, que es el poderoso ministro del Interior, o el ministro Sanguino, que es el ministro del ramo? Y la posición que tome el presidente Gustavo Petro frente a estas dos alternativas, un poquitico como en el caso de Ecopetrol, el presidente Petro se inclina por la DIAN o por Ecopetrol. Aquí, ¿será que el presidente Petro se va a inclinar por Benedetti o se va a inclinar por el doctor Sanguino? ¿Cuáles son las dos versiones rápidamente, Ricardo, para que la gente nos entienda? Benedetti ayer dijo, vamos a subir el salario mínimo a más de 1.800.000 pesos mensuales. Y no dejó, es decir, como que dio a entender que se subiría sin previa negociación como se hace todos los años. Y el ministro Sanguino, el del Trabajo, dice, pilas, que quede claro, sí va a haber un ajuste en el salario mínimo, pero como en todos los años se va a instalar una mesa de concertación, primero habrá una negociación, esa mesa queda instalada el 1 de diciembre y da a entender que no se hará un ajuste sin previa negociación de la mesa de concertación salarial. Es que no hay datos del DANE, no ha comenzado la mesa tripartita. Néstor, solamente un tema colateral. Señor. Frente a la participación en política de los ministros. Fíjese cómo llama la atención que el mismo día en el que el ministro Benedetti evidentemente hace política con el tema del salario mínimo, la Procuraduría le abre investigación al Sanguino, ministro de Trabajo, sí, a Sanguino, por participación en política, en redes sociales. No sé si en la Procuraduría ni siquiera están mirando lo del ministro Benedetti. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de los comerciantes de FENALCO, buenos días. Muy buenos días para Néstor, para todo el equipo de la mesa de Blue Radio y todos los oyentes. Doctor Cabal, ¿qué pasaría hipotéticamente si el gobierno sube el mínimo a 1.800.000? Bueno, la verdad es que desconcierta mucho que un ministro del Interior que no tiene nada que ver con el tema, pues haga esta afirmación, lo cual de entrada, pues entiende la gente que está haciendo política y que está haciendo demagogia barata de cara a las elecciones próximas. Eso no le compete a él, le compete el liderazgo al ministro de Trabajo y obviamente a esa mesa de concertación laboral, como ustedes muy bien lo han dicho. Lo que pasa es que hablar de 1.800.000, cuando el salario mínimo hoy está en 1.423.500, significa un incremento del 26.44. A nosotros nos han dicho que tenemos las cuentas cerradas, pero es que él habló del salario mínimo, no habló del salario mínimo más o incluido el auxilio de transporte. Salario y mínimo obviamente, más subsidio de transporte, ¿cuánto da hoy, doctor Cabal? 1.600.000 más o menos, ¿no? Hoy es 1.600.000, es correcto. Si pero cualquiera que sea el incremento... Si está incluido lo del subsidio, sería un poquito menos duro el golpe. Sería, no, muy duro el golpe porque sería algo así como el 11 o el 12%, que es 2 veces más que la inflación. Y esto no tiene precedentes en Colombia. Jamás se ha subido un incremento del salario mínimo que duplique la inflación, con lo cual esto tiene consecuencias no solamente para las empresas, sino también consecuencias inflacionarias para el país, porque es que recordemos que el incremento del salario mínimo indexa una cantidad de bienes y servicios, como por ejemplo los cupones de salud, como los seguros, igualmente como el transporte. Es decir, que prácticamente sale lo comido por lo servido y genera efectos inflacionarios. O sea que esta afirmación pues verdaderamente sorprende y prácticamente dinamita la mesa de concertación laboral durante este año, porque pues ya el presidente Petro lo había anunciado que iba a subir el salario mínimo hacia el 11%, ahora lo dice Benedetti, con lo cual pues obviamente no van a respetar la mesa de concertación laboral y eso se vuelve, es en una payasada prácticamente y en un irrespeto para los sindicatos y para los gremios. Queda pintada en la pared y queda como convidada de piedra esa mesa de concertación laboral que muchos dirán, ¿y ya para qué? Ustedes desde FENALCO habían dicho igual que no se iban a sentar en esa mesa este año, pero esto antes de las declaraciones del ministro Benedetti, ¿por qué?
No, pues básicamente reafirmamos esa posición. No tiene ningún sentido porque ya está cantada, digamos, la intención del gobierno en un año electoral, preelectoral, que por supuesto le interesa hacer populismo, congraciarse con los trabajadores, que no se les explica la realidad del impacto que puede tener ese incremento del salario mínimo, y obviamente ir a la mesa de concertación, pues prácticamente es hacer convidados de piedra, no tiene ningún sentido. Doctor Cabal, muchas personas dentro del gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro, dicen, allá los economistas de FENALCO y de los gremios y los ortodoxos se equivocan porque hemos subido el salario mínimo muy por encima de la inflación y no ha tenido el impacto que ellos dicen puede tener un incremento muy por encima de la inflación. Y el gobierno, el presidente dice, mire, la inflación ha caído desde el pico, se han creado más puestos de trabajo, ha caído la tasa de desempleo a mínimos históricos. En fin, y motivado en esos resultados, piensan hacer ese nuevo ajuste muy por encima de la inflación. ¿Esto sí está impactando o no está impactando la economía? Pues obviamente que sí. Mire que ya estamos completando 3 meses consecutivos donde la inflación no cede del 5.2, cuando venía en caída, y obviamente con el incremento del salario mínimo del año pasado, que de hecho ya fue alto, más la reforma laboral que impactó los costos laborales, y que impactó muchos ajustes en precios de bienes y servicios, pues obviamente la inflación sigue estancada, por decirlo de alguna manera, en esos niveles cuando la meta del Banco de la República es bajarla al 4%. Por eso el banco ha sido cauteloso en no bajar las tasas de interés. Entonces sí ha tenido un impacto. Y en cuanto a las cifras de desempleo, pues si bien es cierto el DANE dice que han bajado, hay una cifra que no muestran y es el excesivo incremento de la informalidad y los trabajadores del rebusque y por cuenta propia. O sea que pues prácticamente esas cifras desde nuestro punto de vista son cuestionables. Claro. Doctor Cabal, usted arrancó haciendo, esta entrevista arrancó haciendo unos cálculos en los que creía que el 1.800.000 pesos mencionado ayer por el ministro Benedetti no incluía el auxilio de transporte. ¿Eso quiere decir que usted tiene la teoría que sumándole el subsidio de transporte todo podría superar los 2 millones de pesos? Pues prácticamente sí. Él no especificó, él habló del salario mínimo. Y el salario mínimo es una cosa y el auxilio de transporte es otra cosa. Si fuera el salario mínimo solo, este incremento sería el 26.44%. Si es con el auxilio de transporte, este incremento sería el 12% y superaría los 2 millones de pesos efectivamente. Sí, que obviamente sería un aumento notable y ahí está la controversia. Doctor Cabal, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. El presidente de los comerciantes, que es uno de los gremios que ha puesto el grito en el cielo por cuenta del anuncio anticipado del ministro del Interior. Estás escuchando